Y este mes de marzo se conmemora el mes mundial de la endometriosis. También centra el programa de responsabilidad social de esta casa, Manchate, para hablar de esta enfermedad que, a pesar de ser una de las más frecuentes, también es de las más desconocidas. Nos acompaña desde nuestra delegación en Madrid el doctor José Luis Muñoz, jefe de la sección de obstetricia y ginecología de la unidad de endometriosis del Hospital 12 de Octubre. Muy buenos días. Buenos días. Doctor, decíamos que es una enfermedad poco conocida, así que empecemos por ahí. ¿Qué es? Sí, efectivamente, a pesar de que es una enfermedad bastante prevalente, se estima aproximadamente entre un 5 y un 15% de la población femenina en edad fértil, realmente es poco conocida. Es menos, posiblemente podríamos decir que tiene una incidencia similar a enfermedades como la diabetes, otras enfermedades similares, y desde luego la endometriosis es relativamente poco conocida, efectivamente. ¿Y qué sería exactamente la endometriosis? Porque tiene un nombre que pocas pistas da para quienes no conozcan el tema. Sí, la verdad es que pocas pistas da, pero bueno, la endometriosis es una enfermedad que se produce por la aparición de implantes de tejido endometrial fuera de su situación habitual. Y me dirán, ¿qué es el tejido endometrial y cuál es su situación habitual? Bueno, pues el tejido endometrial es el tejido que recubre por dentro las paredes de la cavidad uterina. El útero, o matriz más vulgarmente conocido, es el órgano de la mujer donde crece y se desarrolla el feto. Pues bien, el endometrio es la capa interna que recubre por dentro esta cavidad. Y es el nido donde anida el embrión una vez que se ha fertilizado en la trompa y se desplaza hacia la cavidad uterina para, una vez allí, seguir hacia adelante con su desarrollo. Bien, este tejido es un tejido especial, muy sensible al estímulo de las hormonas de los ovarios, y a lo largo del ciclo sufre una serie de transformaciones en cuanto a espesor y alteraciones o transformaciones estructurales, cuya finalidad fundamental es formar el nido adecuado para que un embrión se implante, crezca y se desarrolle. Si a lo largo del ciclo llega el momento determinado que no se ha producido embarazo, este tejido se elimina hacia el exterior a través de la menstruación, a través de la vagina, mediante la regla, más conocida por la... Entonces, cuando este tejido, que habitualmente pues es un tejido que nos favorece, que nos ayuda a salir adelante y a crecer cuando somos embriones hasta que nacemos, hasta que llegamos a ser seres ya extrauterinos, pues a veces este tejido se vuelve en contra, se implanta en otros sitios de la anatomía de la mujer y produce esta enfermedad. Los sitios más adecuados, más frecuentes en los que aparece, pues son los ovarios, son las estructuras anatómicas que están próximas al útero, la pared del recto, la pared de la vejiga, pero independientemente de esto también podemos encontrarlo en otros puntos del organismo. Se han descrito casos de endometriosis hasta en cerebro, en el pulmón, es mucho menos frecuente, pero también puede ocurrir. Entonces es una enfermedad que puede manifestarse de muchas maneras, puede tener muchas caras y de alguna manera también despista. Uno de los síntomas fundamentales, principales que produce esta enfermedad es el dolor de la menstruación. Y evidentemente el dolor de la menstruación, que nosotros cuando nos referimos a él hablamos de dismenorrea, pues a veces la sociedad lo tiene como algo normal, es decir, no se le da la importancia debida, y esta puede ser otra de las causas en las que radica los retrasos y la falta de diagnóstico de la enfermedad. Yendo por partes, doctor, ha dicho que uno de los síntomas es ese dolor, pero siempre que exista ese dolor podemos estar ante un caso de endometriosis. Quiero decir, no es normal que en una menstruación se tenga dolor. Vamos a ver, no tenemos que considerar normal que una menstruación duela. Evidentemente no es lo mismo el dolor leve que se calma con un analgésico de primera línea y que la paciente puede hacer su vida normal, que el dolor que limita e impide que una paciente de 16 años, por ejemplo, pues se tenga que quedar en casa 2 días en cama porque no puede ir al colegio. Entonces, siempre hay que discriminar y siempre hay que estudiar los casos. Evidentemente, como digo,
no hay que decir que el dolor de la regla es normal, no hay que minimizar ese síntoma y desde luego darle la importancia de vida. En todo caso, la casuística dice que en torno al 15 o el 30% de los casos de endometriosis es asintomática. Es decir, por ejemplo, este síntoma del dolor no se tiene. Efectivamente. En estos casos, ¿cómo se puede detectar? ¿Es la revisión ginecológica una buena herramienta para poder dar con ello? Bien, en principio, muchos casos, un pequeño porcentaje, podemos decir hasta un 15% de los casos pueden ser asintomáticos, efectivamente. Y eso es uno de los hándicaps que hacen difícil el diagnóstico, porque la paciente está bien, no consulta. Entonces, evidentemente, puede ocurrir que se descubra la enfermedad cuando la paciente, llegado el momento de buscar embarazo, no lo consigue. Y entonces, algunas pacientes que han estado normales, han tenido sus reglas normales a lo largo de toda su vida, llega el momento en que buscan embarazo y no lo encuentran. Entonces es cuando se estudia a la paciente y se encuentra la endometriosis. Evidentemente, esto es uno de los hándicaps y por eso los que nos dedicamos al manejo de esta enfermedad siempre insistimos en que se debería o estar muy al tanto y en toda paciente joven que tenga dolor menstrual estudiarla. Evidentemente no podemos plantearnos hacer ecografías a todas las pacientes y simplemente por el hecho de descubrir la endometriosis, pero bueno, este es uno de los hándicaps con los que hay que luchar y desde luego otra cosa es que es una enfermedad que puede presentar otros tipos de sintomatología que muchas veces no se relacionan con la ginecología, como problemas digestivos o problemas urológicos y a veces si pensamos en la enfermedad podemos llegar al diagnóstico aunque no tenga síntomas ginecológicos. Doctor, teniendo en cuenta la dificultad de diagnóstico que nos está describiendo y que prácticamente, salvo que se den esos síntomas o se esté buscando un embarazo y no se consiga, va a ser difícil llegar en poco tiempo a ese diagnóstico, ¿qué consecuencias puede tener para la salud el no tratar la endometriosis? Bien, en principio hay mucha variedad de posibilidades. La mayor parte de las veces la paciente, una vez que se ha llegado al diagnóstico, nos podemos encontrar que tiene unos quistes, que tiene unos implantes y se pueden controlar, se pueden solucionar bien con tratamiento o bien con cirugía. Sin embargo, hay veces, y esto por desgracia nos ha ocurrido alguna vez, o ha ocurrido alguna vez y sigue ocurriendo, hay muchos casos publicados así, que cuando se llega al diagnóstico pues nos encontramos en que la enfermedad ya ha producido daños en la anatomía de la mujer que pueden ser irreversibles. Ha habido casos de endometriosis que han progresado de forma silenciosa, atrapando un uréter, por ejemplo. Ese uréter se ha obstruido y esa obstrucción del uréter ha repercutido negativamente sobre el riñón correspondiente, anulando su función y, bueno, por supuesto, esa paciente ha perdido el riñón. Evidentemente no digo que sea esto muy frecuente, pero sí que hay que estar al tanto y desde luego siempre pensar en la endometriosis. Pensar en la endometriosis, los profesionales y la sociedad, tener en cuenta que el síntoma de dismenorrea no es normal y que conviene en el momento en que haya dolor, simplemente dolor, hacer una exploración, hacer una ecografía y desde luego descartar por lo menos de entrada que haya datos que nos hagan sospechar endometriosis. En el 50% de los casos esta enfermedad crónica además es progresiva, es decir, va más, no tiene cura. Efectivamente, es una enfermedad, no lo he dicho antes, es una enfermedad hormonodependiente. Quiere decir que el tejido que crece fuera de su sitio habitual y que, por ejemplo, se implanta en un ovario y forma un quiste, ese tejido responde también al estímulo de las hormonas de los ovarios, ¿no? De ahí que una de las herramientas terapéuticas fundamentales sea el tratamiento hormonal. Con tratamiento hormonal podemos bloquear el efecto de las hormonas que estimulan al crecimiento y el desarrollo de esos quistes o de esos nódulos o de esos implantes y podemos controlarlo. Entonces es una enfermedad que fundamentalmente afecta a la mujer durante la edad fértil. Quiere decir que, en principio, una vez que llega la menopausia, de alguna manera esa enfermedad
pueden traer una fase de latencia, una fase de somnolencia. Sin embargo, a veces las consecuencias y las secuelas que han dejado las cirugías y las alteraciones que ha provocado la enfermedad dejan unas secuelas en cuanto a dolor crónico, en cuanto a mala calidad de vida y en cuanto a alteraciones de todo tipo, que la paciente requiere un seguimiento prácticamente de por vida. ¿Qué tratamientos paliativos puede recibir esa mujer con endometriosis, ya que le va a acompañar el resto de su vida? Bien, hay muchas posibilidades, cada paciente tiene su tratamiento. Siempre decimos que tenemos muchas herramientas de las que podemos tirar para controlar o intentar manejar la endometriosis, pero a cada paciente hay que ajustarle su tratamiento adecuado. Evidentemente podemos empezar simplemente con analgesia, pasar al tratamiento hormonal, de tal manera que la paciente, esos implantes, ya digo, no reciban el estímulo que les hace crecer y desarrollarse. Y por otro lado también, si no hay posibilidades de que la paciente mejore, el quiste crezca o los implantes produzcan ya alteraciones importantes, obstrucción intestinal, etcétera, etcétera, pues pasar a cirugía. Sin embargo, luego también tenemos, una vez que hemos pasado esta fase, tenemos las otras herramientas que son fundamentalmente pues manejo del dolor en unidades especializadas de manejo del dolor crónico e incluso pues otro tipo de desde luego apoyo psicológico, asistente social, apoyo social de todo tipo, porque son pacientes, algunas, no todas por supuesto, afortunadamente, a las que la enfermedad les hace, como quien dice, les hace un destrozo en su vida de todos los sentidos. Pierden su pareja, pierden su trabajo y luego quedan reducidas a día tras día luchar contra su dolor, y esto desde luego requiere mucho tipo de ayuda. José Luis Muñoz, jefe de la unidad de endometriosis del Hospital 12 de Octubre. Muchísimas gracias por habernos acercado esta realidad hoy. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.